Capítulo 10. No podía creer lo rápido que había desaparecido la luz. Desde el área propiamente dicha, el bosque no parecía tan grande, poco menos de 1 hectárea. Sin embargo, los árboles eran altos, de troncos macizos, con copas plagadas de hojas. La atmósfera tenía un tono verdoso apagado, como si restaran solo algunos minutos de luz diurna. Era increíblemente hermoso y terrorífico al mismo tiempo. Thomas se internaba en el follaje tan rápido como podía. Al hacerlo, sentía los latigazos de las ramas en su cara. De repente, no pudo evitar tropezar con una gruesa raíz que sobresalía del suelo, pero antes de caer, logró estirar la mano y aferrarse a una rama. Se balanceó hacia adelante hasta que recuperó el equilibrio. Una acolchada cama de hojas y ramitas crujió debajo de sus pies. Durante la corrida, nunca perdió la vista al escarabajo, que se escabullía por el suelo del bosque. Al adentrarse a la arboleda, la luz roja brillaba con más fuerza ante la creciente oscuridad. Ya había recorrido unos 12 metros, esquivando obstáculos y perdiendo terreno a cada segundo, cuando el escarabajo saltó a un árbol particularmente alto y trepó por el tronco. Thomas se acercó hasta allí, pero ya no quedaba rastros de él. Había desaparecido entre las hojas, como si nunca hubiera existido. Había perdido a ese miserable. Shock, susurró, casi en tono de broma. Por extraño que pareciera, la palabra brotó naturalmente de sus labios, como si ya estuviera transformándose en un habitante del área. El chasquido de una rama hacia su derecha le hizo levantar la cabeza en esa dirección. Trató de no respirar mientras escuchaba atentamente. Luego sonó otro ruido más fuerte, como si alguien hubiera partido una rama con la rodilla. ¿Quién anda ahí?, gritó, sintiendo un cosquilleo de miedo en la espalda. Su voz rebotó como un eco entre las copas de los árboles. Se quedó congelado en el lugar, mientras todo se acallaba, excepto el canto de unos pájaros a la distancia. Pero nadie contestó su llamado ni volvió a escuchar más sonidos en esa dirección. Sin pensarlo 2 veces, se encaminó hacia el lugar de donde provenía el ruido. Se abrió paso empujando las ramas, sin preocuparse de ser sigiloso. Entornó los ojos, esforzándose por ver en la creciente negrura. Deseó haberse llevado una linterna. Ese pensamiento le disparó la memoria. Una vez más, recordó algo tangible de su pasado, sin poder ubicarlo en un determinado tiempo y lugar, ni asociarlo con ninguna otra persona o situación. Era frustrante. ¿Hay alguien por ahí?, volvió a preguntar. Se sentía más calmado, ya que el ruido no se había repetido. Seguramente había sido un animal, o quizá otro escarabajo. Por las dudas, insistió. Soy yo, Thomas, el novato. Bueno, el segundo novato. Hizo una mueca y sacudió la cabeza, esperando ahora de verdad que no hubiera nadie, porque parecía un completo idiota. Una vez más, no hubo respuesta. Rodeó un gran roble y se detuvo en seco. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había llegado al cementerio. El lugar era pequeño. Tendría unos 10 metros cuadrados y estaba tapizado por una maleza densa que crecía al ras del suelo. Clavadas en el piso había varias cruces de madera torpemente realizadas. Sus varas, horizontales y verticales, estaban atadas con un nudo de cáñamo. Las placas con inscripciones habían sido pintadas de blanco por alguien que estaba, obviamente, muy apurado, a juzgar por la calidad del trabajo. Los nombres habían sido tallados en la madera. Se acercó indeciso a la cruz más cercana y se arrodilló para observar. La luz era tan débil que parecía estar mirando a través de una niebla oscura. Hasta los pájaros se habían callado, como si se hubieran ido a dormir, y el ruido de los insectos era apenas perceptible. Por primera vez se dio cuenta de lo húmedo que era el bosque, pues ya tenía la frente y las manos empapadas. Se inclinó sobre la primera cruz. Parecía recién hecha y llevaba el nombre de Stephen grabado encima. La N era muy pequeña y estaba justo en el borde, porque el tallador no había calculado bien el espacio que necesitaba. Stephen, pensó, sintiendo una tristeza inesperada pero indiferente. ¿Cuál es tu historia? ¿Acaso Chuck te mató con su conversación?
Se levantó y caminó hasta la siguiente, que estaba completamente tapada por la hierba, con la tierra firme en la base. Debía pertenecer a uno de los primeros en morir, porque su tumba parecía ser la más vieja de todas. Se llamaba George. Miró a su alrededor y vio que había unas 12 sepulturas más. Un par de ellas lucían tan nuevas como la primera que había examinado. Un centelleo plateado llamó su atención. Era distinto del escurridizo escarabajo que lo había conducido al bosque, pero igual de raro. Caminó entre las lápidas hasta que llegó a una tumba cubierta por una lámina mugrienta de plástico o de vidrio. Entrecerró los ojos para contemplar lo que había del otro lado y lanzó un grito ahogado cuando la imagen se hizo nítida. Era una ventana que dejaba ver los restos polvorientos de un cuerpo en descomposición. Completamente espantado, pero atraído por la curiosidad, se inclinó hacia adelante para ver mejor. La sepultura era más pequeña de lo normal. Solo contenía la mitad de la persona muerta. Recordó la historia de Chuck sobre el chico que había tratado de bajar por una cuerda a través del foso oscuro de la caja y fue cortado en dos por algo que pasó volando por el aire. Había unas palabras grabadas en el vidrio que resultaban muy difíciles de leer. Que este medio larcho sea una advertencia para todos ustedes. No se puede escapar por el hueco de la caja. Sintió el extraño impulso de sonreír. Era demasiado ridículo para ser verdad. Pero también estaba disgustado consigo mismo por ser tan simplista y superficial. Había dado unos pasos hacia el costado para leer los nombres de otros muertos cuando una ramita se quebró justo delante de él, detrás de los árboles ubicados al otro lado del cementerio. Luego otro crujido y otro, cada vez más cerca, y la oscuridad era impenetrable. ¿Quién anda ahí?, gritó. Su voz sonó temblorosa y apagada, como si estuviera hablando dentro de un túnel. En serio, esto es una tontería, agregó. Odiaba tener que admitir lo atemorizado que estaba. En vez de contestar, la otra persona abandonó cualquier intención de ser sigilosa y se echó a correr a través de la arboleda que estaba enfrente del cementerio, rodeando el lugar donde se encontraba él. El pánico lo paralizó. A solo unos pocos metros de distancia, pudo distinguir la sombra de un niño flaquito que corría rengueando rítmicamente. ¿Quién es ese mal? El visitante surgió de golpe entre los árboles antes de que terminara la frase. Lo único que alcanzó a distinguir fue una ráfaga de piel pálida y ojos enormes, la imagen fantasmal de una aparición. Entonces gritó y trató de correr, pero ya era muy tarde. La figura saltó en el aire y cayó sobre sus hombros, sujetándolo firmemente con las manos y arrojándolo al suelo. Sintió que una de las placas se incrustaba en su espalda antes de partirse en dos, dejándole un profundo rasguño en la piel. Comenzó a empujar y golpear a su atacante, un implacable revoltijo de piel y huesos brincando encima de su cuerpo. Parecía un monstruo, un personaje de pesadilla, pero él sabía que tenía que ser un habitante, alguien que había perdido la razón por completo. Escuchó un sonido de dientes que se abrían y cerraban bruscamente con un constante repiqueteo. Luego sintió una punzada de dolor cuando el lunático le clavó la boca fuertemente en el hombro. Lanzó un aullido y el sufrimiento se deslizó por su sangre como una corriente de adrenalina. Apoyó las palmas de las manos sobre el pecho de su oponente y presionó, estirando los brazos hasta que los músculos se tensaron contra la figura que luchaba arriba de él. Finalmente, el otro cayó hacia atrás con un fuerte estallido, haciendo pedazos otra lápida. Tomás, jadeando, se arrastró hacia atrás y observó por primera vez a su desquiciado contrincante. Era el chico enfermo, Ben.